Yo quisiera empezar esta entrevista de Román Cortázar acerca de su libro Las derrotas del silencio, sin nombrar precisamente el invierno en Sudamérica, el invierno en Montevideo. Hay un poema que se llama Invierno y que es no sé lo que es, pero me conmovió muchísimo, estoy leyendo desde hace bastante, estoy tratando de escribir un poema, remando en el idioma hasta la orilla del canto, qué sé yo, como un recipiente va llenándose aquel día. Lo que tú explicas es precisamente cómo fuiste ahí a Uruguay, cómo te encuentras imaginativamente con Galeano, cómo luego regresas, digamos, ¿no? Pareciera ser que el invierno no fue tan bueno para ti, digamos, ¿no? Cuéntanos un Pues, poco. Mónica, pues gracias por la invitación, primero que nada. En realidad, el invierno cierra las cuatro estaciones de este recorrido por la obra, no nada más por la obra de Galeano, que ha sido eh, una influencia y una amistad que, como él decía, respecto a sus amigos y amigas que lo marcaron, son esas amistades que le ensanchan el alma a uno. Eh, pero a la vez me he preguntado todos estos años qué es lo que me ha empujado a buscarme en la obra de Eduardo, así como Eduardo se buscaba en la de Onetti, por ejemplo. Y creo que lo que se resume, o lo que resumiría esa busca o esa necesidad de encuentro es que, como me dijo en una carta, nos conocimos y nos reconocimos, un poco como en el poema de Apollinaire, donde dice que nacimos del mismo barro. Y me parece que por ahí va la busca y el encuentro. Y el invierno viene a cerrar este recorrido por la geografía de la literatura de Eduardo, que es a la vez un recorrido de mis buscas y de mis intereses y de mis preguntas, esas preguntas que encuentran respuestas en la poesía, que cuando son de verdad eh, preguntas y cuando son de verdad respuestas genuinas que te revelan algo de la existencia, en realidad esas respuestas son nuevas preguntas. Entonces el invierno está compuesto así, un poco como la película de Kim Ki-duk, que es primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera, eh, porque también ocurren las estaciones en la obra poética de uno mismo. Y conforme uno va abriendo bien los ojos y las orejas para escuchar y ver la realidad, bueno, va aconteciendo el tiempo en la obra de uno mismo y va cambiando lo que uno escribe y quizás, en el mejor de los casos, va profundizando en, en su presencia de uno mismo y de la palabra poética en el mundo, Ujú. creo También yo. hablas del silencio y a mí también me parece que está esa búsqueda en Eduardo Galeano. Sin embargo, Eduardo no escribía poemas, a pesar de Mm. que él tenía una escritura muy poética en todos sus escritos. Y me parece que es más con Hellman, digamos, ¿no? Ese silencio. Y ese silencio después del amor, después de la poesía, después de todo. Y siempre recuerdo a Paul Auster que decía, la máxima de un escritor es precisamente no escribir ninguna palabra, cuando ya el silencio acontece, ¿no? Cuando los músicos también, ¿no? Cuando dices ese No. silencio en John Coltrane es una cosa que te estremece todo el tiempo, digamos, y es precisamente la ausencia de sonido, ¿no? ¿Cómo explicarías tú el silencio y cómo explicarías también a Juan Gelman, Román? ¿Hola? Bueno, pues yo diría que el silencio es el poema. Ajá. Esta convivencia esta convivencia entre la palabra y el silencio viene de lejos.
Quizás cuando uno empieza a escribir, y como decía Borges, uno tiende a ser barroco porque no tiene muchas cosas que decir, entonces hay que disfrazar bien lo que uno dice. Me parece que esto es así y que aunque ocurrió que yo me topé con las reflexiones a propósito del silencio, por ejemplo, en Octavio Paz, cuando habla del silencio antes de la palabra y el silencio después de la palabra, Blanco le llama a él, o en Leopoldo María Panero también, esta busca del silencio como un vértigo, pero él lo lleva más allá, como el silencio total, el de la nada. Bueno, me parece que intelectualmente me parecían seductoras, ¿no? Estas posiciones me parecían seductoras, pero también ocurre que aunque uno las piense y esté de acuerdo o no con ellas, una cosa es pensarlas y otra cosa es vivirlas. Y fue la vida la que me empujó a conocer a Juan Gelman, precisamente a propósito de lo que estaba escribiendo sobre Galeano, y con Gelman hubo otra revelación, como el silencio realmente asumido. Y al final fue el, el recorrido que he hecho por muchas partes, esta especie de exilio perpetuo en el que, al que me he sometido, ¿no? Yo soy de Mérida, pero me fui a Monterrey, a Los Ángeles, a la Ciudad de México, a Montevideo, a Buenos Aires, y al final estás en todas partes y no estás en ninguna, ¿no? Siempre siempre estás siendo el ajeno o siendo el otro. Y esto también te acerca al silencio, porque al final el diálogo, la conversación que se establece con el otro, que eres tú, pero no eres tú, con los otros que son nuestros prójimos, bueno, está también fatalmente herido por la distancia cultural, la distancia nacional, geográfica, a pesar de la comunidad eh, simbólica en este caso, que es ser latinoamericano, ¿no? Entonces, también el silencio fue un proceso paulatino, fue eso, un proceso. Y en los últimos años de mi vida, o unos buenos años de mi vida, me, me retiré un poco de la vida literaria, es decir, de los congresos, de las lecturas, de las presentaciones, y más bien me dediqué a hacer otras cosas que poco o nada tenían que ver con la literatura, mientras maduraba la palabra, maduraban los poemas, como me decían, al final ellos son bastante tiranos y dicen cómo quieren ser y lo que hay que hacer. Entonces, fue así como llegó el silencio que yo estaba buscando, no el silencio antes de la palabra, antes del poema, ni el silencio después del poema, sino el silencio en el poema, que es el que me importa más y el silencio que me parece que vale la pena compartir. Ujú. También el silencio es evocación, digamos, ¿no? Esta Claro. cosa de recorrer a tantas ciudades, hay un punto en el que te paras y empiezas a recordar ese estado, ¿verdad? Claro, otra vez es esta especie de ajenidad, ¿no? Claro. Que estás en un lugar y traes en la mochila muchos recuerdos, muchas vivencias, mucha vida, y al final esa vida te pone unos anteojos para entender el lugar en el que estás parado. A ver, lo importante es que uno llegue a entender dónde está parado con esa vida y que no esa vida sustituya el lugar donde uno está parado, no vivir en la nostalgia de lo que uno ya no tiene, ¿no? De todas maneras, lo que tú no tienes es el amor, lo tuviste en algún momento, pero aquí añoras ese amor, o tienes nostalgia de ese amor. Al final, Coral Aguirre me decía que yo tenía una nostalgia de lo que no tenía y me parece que eso también tiene que ver con el amor. El deseo trabaja en realidad sobre la nostalgia de lo que fue y bueno, ahí el deseo puede mudar, vestir la realidad desvistiéndola, que es escribir sobre el amor, por ejemplo, escribir poesía en última instancia, es vestir la realidad desvistiéndola, pero también trabaja el deseo sobre lo que todavía no es. Y en ese Tú, sentido es una presencia ausente, ¿no? ¿Tú dónde te encuentras? ¿Te encuentras levantando los ojos desde el poema como le dedicas
este verso magnífico habanero, o dónde estás, digamos? Yo estoy, creo yo, eh, en una idea de la literatura que le aprendí a Tomás Segovia hace algunos años y otra vez volvería a aquello de que una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es comprenderlo, es decir, orgánicamente, el cuerpo, que no nada más se quede en la cabeza, sino pase por el estómago, por el hígado, por el sexo, por todas partes, ¿no? Que se integre realmente a la totalidad que es uno, que uno tiene un montón de personajes que a veces ni siquiera uno sospecha que ese elenco de personajes que uno mismo es. En este momento, pues, yo diría que abrazo con fe esa idea de Tomás Segovia, que es que la poesía tiene una finalidad, sí tiene un fin la poesía, un fin Ujú, práctico. ¿Y cuál es ese fin práctico? Ayudarnos a vivir. ujú, Él decía que si la poesía no nos ayuda a vivir, entonces, si la poesía no me ayuda a vivir, es indigna de mí. ujú, Es decir, si no me responde las preguntas fundamentales sobre quién soy, qué hago yo aquí, por qué nací, qué hago con mi vida antes de morir, bueno, entonces no me sirve para nada. Será muy bonita y sonará maravillosamente, pero no me sirve para nada. Y en general, Tomás Segovia planteaba eso sobre la poesía y sobre el arte, más, aún más sobre el arte. Entonces, eh, esa es la posición que abrazo yo con fe, que la literatura nos ayuda a vivir. Y en ese sentido he ido abandonando poco a poco la idea que tenía hace muchos años de los géneros literarios, en general de la literatura, y ¿por qué no? Por obra y gracia de Tomás y de Eduardo y de Hellman y de Francesca y de mucha gente de Francesca Gargalo y de mucha gente con la que he convivido en estos años, en estos ires y venires, bueno, al final he abandonado la idea de los géneros literarios y tengo la convicción de que la literatura es, en última instancia, un todo. Es la forma que tenemos de plantearnos la vida en este momento y eso integra muchas cosas. Es decir, esta revoltura tan propia de los años 70, esta revoltura de los géneros literarios, me dice, y que no nada más de los años 70, venía desde antes con Borges, me parece que ese es el tipo de literatura que a mí me gusta. ujú. Eh, Me llamó mucho la atención que escribes como yo escribía. Hay un libro que se llama Drinking Thelonious y escribo siempre así con esas barritas. Y a mí me parecía y me sigue pareciendo que para mí la poesía es fundamentalmente rítmica. Después va a decir todo lo que dice, digamos, ¿no? ¿Y qué te pasó a ti escribiendo así con barritas y con versos cortos? Bueno, eso es como viste con mucha astucia el, la influencia de Hellman, que Ujú, alguna vez es muy clara, pero sobre todo a mí me abrió los ojos el poemario Hoy. No ujú, lo, no es nada más Hoy de Hellman, sino lo usan mucho de su poesía de los años 80, por ejemplo, pero sobre todo para mí fue una revelación hoy, no sé por qué, sería el momento en el que yo estaba, el momento de mi vida que yo estaba viviendo, y es precisamente con ese libro con el que empiezo a practicar una nueva forma que al final uno está en esas buscas del el estilo, del la le nacen, el lenguaje, hay una búsqueda del lenguaje en cualquier escritor, pero el lenguaje también lo busca uno. El lenguaje busca el escritor donde mejor dice lo que quiere decir. Y en ese claro. sentido, eh, hoy apareció en el momento oportuno Ujú, y me abrió las puertas de un decir que se arrima más a como yo quiero decir las cosas. Porque al final me permite también diluir un poco la forma poética
la forma poética sin, sin sacrificarla a la prosa. Y sin embargo, tampoco es nada más prosa. Podrían decir que es prosa poética, no sé, o no lo sé, no me importa tampoco, pero también me permite jugar más con los versos. Yo si algo tengo en claro es que, y quizás por eso empiezan y terminan como terminan los poemas, es que lo que uno escribe es un momento, es un instante, es un parpadeo en si bien nos va, en la historia de la cultura, en la historia de la poesía, qué sé yo. Y así, porque es un parpadeo, lo que humildemente escribí en ese poemario no deja de estar, no de- tendrá a su vez otras historias, otros libros después de este libro, de tal forma que creo o aspiro a pensar que tengo claro el lugar de mi poesía en la tradición, más allá de la valoración de la crítica, ¿no? Sino a nivel íntimo, yo sé que mi obra ocupa un lugar en la tradición, como lo sabe cualquier escritor. ¿De qué tradición hablamos? Ese es otro cuento, pero en ese sentido, en la forma que adopté también dice mucho que aparezca en la segunda parte del libro. Es como si el libro empezara tratando de asirse a las formas tradicionales de la poesía, a unas formas más tradicionales de la poesía, y poco a poco los poemas estuvieran buscándose a sí mismos hasta que encontraran su mejor apariencia o su mejor rostro o su rostro más auténtico en estos últimos poemas que pueden leerse de muchas formas, porque también el hecho de estar simplemente separados por una barrita permite que se puedan leer eh, de corrido algunos versos, siendo el mismo verso o que la última palabra de un verso funcione a la hora de leerlo en voz alta como la primera palabra del verso que sigue, porque acordémonos que la poesía no deja de ser un hecho oral y buena parte del libro está escrito en voz alta. O quizás Perfecto. por eso es tan señalado lo que tú mencionas, la presencia del ritmo, ¿no? Ujú. Todo el tiempo escribo y leo lo que escribo en voz alta y lo repito porque de alguna forma estoy buscando la música del poema. Claro, exacto. Y si doy con esa música, al final llegaré al silencio. Ujú. Perfecto. Van las dos últimas preguntas. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Mérida ahora? Después de 20 años como Ulises, regresé a casa, a mi Ujú. Ítaca peninsular, y es un nuevo comienzo, como tantos otros en mi vida, es un volver a empezar. Ajá. Así que sí, estoy en Mérida. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Yucatán, Ajá. eh, organizando las actividades literarias y académicas de la próxima Filey, Ah, que empieza perfecto. ya el 26 de marzo. De hecho, ahorita estoy en la oficina de mi jefe, el director de la Filey, que me la prestó por el ruido que hay. Como ya todo el mundo anda corriendo por la organización, es del 26 de marzo al 3 de abril. Entonces, bueno, todo urge, todo, como bien sabes, todo es para ayer. Y bueno, hay mucho ruido y conseguí un pequeño oasis de intimidad aquí en la oficina del director. Perfecto. Y la última, a pesar de que Las derrotas del silencio es un gran poemario, también es cierto que Ah, Paso Roto es una gran editorial, digamos. ¿Cómo te conectaste con ellos y cómo ellos decidieron editar este libro que es maravilloso? yo estuve trabajando en la Coordinación General de Desarrollo Cultural en San Pedro Garza García, parece que hubiera sido hace varias vidas. Y en algún momento invitamos a Janet Clarion, no por sugerencia mía, sino probablemente la secretaria de ese entonces, o de Desarrollo Social, la verdad no recuerdo. Y le invitamos a ser jurado de un concurso de escuelas. Y bueno, en algún momento, en ese entonces, yo estaba probando con varias versiones del libro y no lo supe entonces, fíjate, me enorgullece decirlo,
por la feliz coincidencia para mí. Eh, Muchas veces destruí este poemario, me acompañó durante más de 10 años, escribiéndose y desescribiéndose. Y en algún momento este poemario lo puse en el piso, las hojas, y empecé a organizar como si fuera un juego, ¿no? Como si fuera cuál poema tenía que seguir de otro, y jugando con los significados. A veces el verso final el título de un poema es el verso final del anterior, qué sé yo. Y entonces lo organicé en el piso, luego supe que así trabajaba Alejandra Pizarnik y integré el poemario, que al final no fue la última versión. Entonces, unos años después, cuando Hellman me dijo el título en un sueño, Hellman ya se había ido, eh, o bueno, no se fue. Eh, Me dijo en un sueño el título del poemario, era el último que me faltaba. Y terminando, le escribí a Janet Clarion y le pregunté si le interesaría leer este libro. Me dijo que sí, que naturalmente no porque nos conociéramos, y conocer, yo diría, entre comillas, eh, porque nos habíamos visto esa única vez durante 10 minutos, no por eso lo iba a publicar, que le interesaría leerlo y después me daría su dictamen. Y bueno, me escribió un par de meses después para decirme que le interesaba a la editorial publicarlo, pero había, eso estamos hablando 2013, 2014, pero tenían un atiborramiento de libros pendientes. Y bueno, eso me permitió, aunque ya estaba prometida la publicación, me permitió seguir limando y puliendo los poemas, tanto así que algunos los mutilé más de la mitad en 2018. Ya cuando me decían que ya iba el poemario y que les mandaba el PDF final, hubo la posibilidad todavía de hacer una última revisión de todo el libro, que ya era ahora sí la revisión final. Sí, los poetas corregimos todo el tiempo, de todas maneras, ¿no? Si ahora leyeras el libro, seguramente lo mutilarías también, ¿no? Ah, y ve, como tú dices, ha habido poemas que digo, ¿y cómo escribí eso? Y yo digo, pero qué mamarracho estaba, no sé qué estaba pensando. Y digo, hay poemas que digo, este adjetivo no va acá, es sobra, es grandilocuente, es pedante, fuera de lugar. También es cierto que en los últimos, como te digo, como bien dices tú, estamos reescribiendo todo el tiempo porque todo el tiempo estamos editando, ¿no? Que en realidad creo que todos seguimos siendo pequeños Homeros y seguimos editando lo que anda por ahí porque escribimos influenciados sobre todo por la realidad o heridos fatalmente por la realidad. Y entonces, como Homero, eran estos editores que compilaron y editaron los poemas que el pueblo griego cantaba por allí desde mucho tiempo antes de estos editores, los famosos Homéridas de Erich Auerbach. Bueno, nosotros seguimos trabajando así, ¿no? Editamos la realidad. Y cada vez me acerco más a Borges pensando que ya Galeano, que para mí tiene una intimidad tan grande, Borges y Galeano, que es, no hay que ponerle tanto cuento a la realidad, que la realidad se cuente sola. Y en ese sentido hay que ser cada vez más simples y más sencillos a la forma de decir lo que la realidad ya dice de forma maravillosamente sencilla. Sencilla porque es compleja, y en ese sentido cada vez me avergüenzan más el uso de ciertos adjetivos que me parecen atroces. Y bueno, yo seguramente si limpiara ese libro, y mira, me he visto tentado en alguna lectura a sacrificar poemas, quedaría a la mitad, Muchísimas gracias, un como bien abrazo dices. enorme. No, Gracias. a ti, Mónica, y por leerlo y por la fe para leerlo, y ese abrazo que nos dimos sin haberlo podido fundar todavía de forma personal, ¿no? Un abrazo.